Ya estamos aquí en Punto de Encuentro con la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Teología de Sagunto, y se encuentran a mi lado Josías Félix. Bienvenido, Josías, a nuestro programa. Muchas gracias, Nelson. Es un placer de verdad estar con vosotros estudiando la palabra de Dios y aprendiendo un poco más de Hechos. También está con nosotros Claudia Dolete. Bienvenida, Claudia. Muchísimas gracias. La verdad que lo estamos disfrutando. Sí, disfrutamos mucho con nuestro programa y hoy vamos a continuar profundizando en el libro de Hechos. Trataremos el segundo tema de nuestra serie titulado El Pentecostés. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hechos, capítulo 2, versículos 32 y 33. Pentecostés viene de una palabra griega que se utiliza para identificar la fiesta judía de las semanas que encontramos en Éxodo 34:22. También conocida como el Día de las Primicias, la fiesta de las primicias, en número 28-26. El término significa quincuagésimo y debe su uso al hecho de que la fiesta se celebraba el quincuagésimo, o sea, a los 50 días después de la Pascua. Era un día de alegría, de acción de gracias, cuando el pueblo de Israel presentaba ante el Señor las primicias de la siega del trigo. La fiesta llegó a ser un símbolo apropiado para la primera cosecha espiritual de la iglesia cristiana, cuando el Espíritu Santo se derramó más abundantemente que nunca y se bautizaron 3,000 personas en un solo día, según recoge Hechos capítulo 2, versículo 41. Después de la ascensión de Jesús y su exaltación allí en el cielo, este derramamiento del Espíritu fue un acontecimiento sobrenatural y repentino que transformó a los apóstoles de galileos sencillos y casi desconocidos en hombres de convicción y coraje que cambiaron el mundo gracias al poder del Espíritu Santo. Conforme a la orden que les había dado Jesús, los creyentes esperaron allí en Jerusalén el cumplimiento de la promesa del Espíritu. Y lo hicieron con oración ferviente, arrepentimiento sincero y alabanzas. Cuando llegó el día, estaban todos, tal como dice Hechos, capítulo 2, versículo 1, estaban unánimes juntos. ¿De qué modo el derramamiento del Espíritu Santo estaba relacionado con un avivamiento especial del amor y qué evidencias de la obra del Espíritu Santo podemos también tener en nuestras vidas? Bueno, sin duda alguna, el derramamiento del Espíritu Santo es una demostración de amor de Dios. ¿Por qué? Porque realmente es una reafirmación de que Dios siempre cumple sus promesas. Recordamos en Juan 16, cuando Jesús anuncia que va a venir el Espíritu Santo. Y además anuncia cuál era el ministerio del Espíritu Santo. Si gustan acompañarme rápidamente a Juan 16, podremos leerlo, porque tocan tres versículos, donde habla muy bien sobre él. Por ejemplo, dice, y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuantos no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, aquí vemos una reafirmación. Está diciéndole el Señor, yo cumplo mis promesas. Además, hizo otra promesa espectacular que dijo, yo me voy, pero estaré con vosotros cada día. No los abandonaré. Y realmente el Espíritu Santo en el corazón de los primeros cristianos lo que hacía era reconfortarlos, darles poder. Los hacía sentir amados, acompañados, llenos, gozosos. Y de esta manera podían estar unánimes juntos. Y el cristianismo creció de una manera impresionante porque estaban dotados del Espíritu Santo, porque eran templo del Espíritu Santo.
y realmente estaban viendo grandes manifestaciones, milagros. Las palabras convertían a las personas. Entonces, lo que venía a hacer el Espíritu Santo aquí era convencer a las personas de que habían estado pecado, de que probablemente su camino no era el correcto. Después de que iba a haber una justicia, de que realmente Dios es justo y sobre todo que iba a haber un juicio. Por lo tanto, tenemos que movernos en arrepentimiento. ¿Cómo podemos saber que el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas hoy? Justamente por eso. Porque nos recuerda de lo que hizo Cristo. Nos hace movernos en el corazón cuando leemos la palabra de Dios. Nuestro corazón se llena de gozo y alegría. Y además nos convence de pecado. Nos dice, hey, por aquí no, compañero. También nos dice, ¿sabes qué? Dios es justo, Dios es un Dios justo. Y sobre todo nos hace saber con seguridad que Jesús vendrá otra vez. Que vendrá otra vez y que habrá un juicio y que ese juicio lo tendremos ya ganado. ¿Por qué? Porque Cristo había muerto por nosotros. Y realmente el Espíritu Santo se mueve también en estos días como se mueve en el Pentecostés. Y llegará un momento donde habrá otro derramamiento del Espíritu Santo tremendo, que hará que los cristianos nos movamos de todo corazón en un momento de arrepentimiento y además de llevar la obra a todos lados. Y qué necesario es porque Él puede estar con todos en cada momento. Como tiene otra forma, Él se puede acompañar a cada uno de nosotros en cualquier lugar que estemos. Y además el derramamiento del Espíritu Santo produce eso, un cambio en las personas, mueve a las personas a obrar para bien. Así que interesante, ¿verdad? En nuestros días que el Espíritu Santo se derrame, que podamos hacer grandes cosas, que el amor de Cristo nos transforme, salga al exterior y podamos llevar el Evangelio a muchos. Sin duda, uno de los dones impartidos en ese momento, uno de los dones impartidos por el Espíritu Santo, fue el don de lenguas a fin de posibilitar la predicación del Evangelio. Pero ¿qué otras manifestaciones también hubo en ese momento? Ahí ha habido también fenómenos naturales como sobrenaturales, que vemos en el texto, en el versículo 2 del capítulo 2 de Hechos, nos dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento impetuoso, y llenó la casa donde estaban, y les aparecieron lenguas como fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que hablasen. Aquí vemos también cumpliéndose la profecía que hizo Joel en su segundo libro, que nos decía que va a bajar como fuego, ¿no? Y Juan el Bautista nos hace también este comentario. Si abrimos en Lucas el capítulo 3, el versículo 16 dice, y a la verdad yo os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y vemos que aparecen como lenguas de fuego, que supuestamente como se refiere al habla, por eso a lo mejor tenían esta forma de lengua, porque tenía que transmitir, tenía que entender que era un signo distintivo para un momento especial, para una situación especial. Y es importante recalcar que en ese momento en el Pentecostés estaban reuniendo muchos judíos de diferentes naciones. Estaba repleto de judíos de diferentes naciones. Entonces, al reunirse ahí, pues por supuesto tiene una misión, este don de lenguas, para que se pudiera entender el mensaje del Evangelio, para que se pudiera entender el mensaje de Cristo en toda lengua, a toda nación. ¿Con qué propósito fueron dados estos dones? ¿Creéis que eso podría repetirse en la actualidad? Bueno, por supuesto que se puede repetir. Vamos a empezar por el principio. ¿Con qué propósito se da en ese momento? Como lo hemos mencionado, Pablo, después de mucho tiempo ya de ver el recorrido del ministerio, de ver los diferentes dones que se manifestaron en la iglesia, él llega a una conclusión de por qué se manifiestan estos dones en la iglesia. En Efesios 4, del 11 en adelante, nos habla de que algunos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores, otros maestros, etc. Y dice el por qué. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y es importante, a fin de que las personas se perfeccionen en el nombre de Cristo, con este ministerio que tenemos, este llamado que tenemos a ir a toda persona, tribu y lengua a hablarles de ellos. Ese es el
objetivo de los dones, hablar a todas las personas de Cristo Jesús, ser capacitados para llevar correctamente el ministerio y sobre todo la palabra de Dios, su evangelio, su vida, su muerte y su resurrección. Y pasará, por supuesto que pasará en el futuro, está profetizado que va a pasar otra vez y que vendrán grandes dones. En este momento la iglesia experimenta diferentes dones y experimenta muchos dones, los dones del Espíritu Santo, que los vemos en Gálatas. Además, tendremos dones variados, ¿para qué? Para llevar el ministerio, para llevar la palabra de Dios, para llevar la vida de Cristo y el evangelio, para moverlos en arrepentimiento. Y es muy importante entender esto, que la iglesia está llena del Espíritu Santo y cuando se derrame el Espíritu Santo otra vez, habrán más dones con el objetivo de llevar la palabra de Dios a toda tribu, nación y lengua. Ahora vamos a centrarnos un poco sobre todo en el don de lenguas, porque posiblemente algún amigo que sigue el programa pues se esté preguntando, bueno, ¿y eran lenguas desconocidas? ¿Era algo...? ¿Qué evidencias tenemos que cuando los discípulos reciben el don de lenguas se está refiriendo, aquí este pasaje, a lenguas que existían, a lenguas que estaban en uso? Sí, en este capítulo 2 se nos describe claramente que como era una fiesta, era el festival de la cosecha, digamos, el Pentecostés tenía como medio esta fiesta de la cosecha, ahí se reunían judíos y de todas naciones también, gente que venía a adorar a Dios y a disfrutar de esta gran fiesta, porque se hacía en nombre de Dios, ¿no? Y venían aquí, los versículos son muy claros. Dice, estaban atónitos y maravillados y decían, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto y Asia, de Frigia, de Panfilia. Después dice, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Todos estaban atónitos y perplejos y decían unos a otros, ¿qué significa esto? El mensaje estaba claro, no se hablaba en idiomas que no existían ni idiomas raras que uno se podía inventar. De hecho, en adelante vemos que ha habido quien se burlaba y decía, están ebrios de mosto, porque no se podían creer que unas personas sin preparación, sin unos galileos, unas personas que sí, que anduvieron con Cristo, pero que podían hablar de manera clara el mensaje por parte de Dios en el idioma de cada uno presente ahí. Sí que era una maravilla, realmente. ¿Cuál es la conexión que existe entre la exaltación de Jesús y el derramamiento del Espíritu Santo? Bueno, la relación es muy clara. ¿Por qué? Porque Cristo hacía falta que fuera exaltado para hacer una reafirmación de que realmente el Padre lo estaba recibiendo en su seno. La diestra de Dios es una posición de autoridad, como lo podemos ver en la Biblia. Entonces, incluso los discípulos vemos que se quieren pelear con él y decirle, Señor, ¿quién se va a sentar a tu lado? En tu diestra, derecha, ¿no? Sí. Porque ellos creían que Cristo tendría una posición de poder terrenal y ellos querían ponerse a su lado. ¿Para qué? Para realmente tener ese poder, tener ese reconocimiento. Pero realmente Cristo, cuando es llevado hacia el cielo, después se sienta a la diestra del Padre, como una confirmación de que la tarea estaba hecha, de que su obra estaba completada hasta ese momento, hasta esa etapa. Por lo tanto, también Dios lo que hace es decir, no simplemente le está diciendo, muy bien, hijo, sino al contrario, le está diciendo, yo reconozco y te estoy dando el poder porque realmente has vencido. Hemos vencido a la muerte. Entonces, de esa manera, la exaltación no se la concedió a Jesús o no se había concedido antes, sino que realmente ya estaba concedida desde su muerte. El Espíritu Santo después vino para cumplir la obra que tenía preparada, porque realmente Cristo en ese momento no podía estar más ahí. Tendría que ir a continuar su obra en el cielo. Pero el Espíritu Santo era el que ahora continuaría esa obra de arrepentimiento, de transformación, de recordarle lo que hizo Cristo. Entonces hay una relación totalmente intrínseca, porque sabemos que Dios es un Dios que hace trabajo en equipo. Es un Dios colaborador.
y por supuesto son 3 personas. Cada uno tiene su obra y en ese momento era la obra del Espíritu Santo de ser el protagonista en la tierra y realmente hacer sentir acompañado a los cristianos de ese tiempo por medio del Espíritu Santo, porque llenaría su corazón y realmente Dios habitaría en ese mundo, en ese momento, por medio del Espíritu. ¿Qué papel fundamental jugó el arrepentimiento y la entrega a Jesús en ese momento, en el día del Pentecostés? ¿Y sería igual de importante para nosotros hoy el arrepentimiento, la entrega? El arrepentimiento creo que es una base de la cual tenemos que partir para entender sobre todo el papel de Mesías, ¿no? Pero me gustaría que pusiéramos la atención en el evento en sí, cuando todos reciben el don de lenguas, pero el que se levanta, pero de esta manera, en esta ocasión, de manera humilde, pero igual de valiente, es Pedro. Se levanta y empieza a hablar describiendo toda la profecía, cómo tenía que padecer Mesías, todo lo que hizo, y vemos que tiene tan impacto al corazón de las personas que muchos de ellos se preguntan ¿qué debemos de hacer? Una pregunta que desde luego nos la tenemos que hacer todos. Me gusta que aquí en el versículo 37 del capítulo 2 de Hechos dice: al oír esto, se dolieron de corazón y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Después dice: Pedro contestó: arrepentíos y sed bautizados, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, y recibís el don del Espíritu Santo. Estamos pensando que el arrepentimiento no tiene que ser simplemente que nos duele un poco lo que hemos hecho, pero seguimos tal como somos. El arrepentimiento transforma el corazón. El arrepentimiento es el primer paso hacia la conversión. Una persona arrepentida es una persona que vive y sabe, perdona y sabe que está perdonado. Y va a vivir con una actitud no egoísta, con una actitud que tiene que ver con la restauración también del que tiene al lado. No para hundirlo, fundirlo, o como vemos que en la sociedad de hoy pasa, ¿no? Sí, el arrepentimiento va más allá de un simple acto de cambio. Implica toda la vida. Exactamente. Implica un cambio en la manera de pensar, de actuar, hasta de sentir. ¿Qué es lo que dice la Biblia que hace posible que nuestros pecados sean perdonados? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer según nos muestra la palabra de Dios? Bueno, pues no hay nada que podamos hacer para que nuestros pecados sean perdonados. Lo único que se puede realizar, o la única acción humana que podemos hacer, es simplemente confesarlos, ponerlos a los pies de Jesús. Pero yo no puedo hacer nada. Yo no tengo que hacer penitencia, yo no tengo que ir caminando muchos kilómetros, no hay ninguna fórmula mágica para decir, bueno, mis pecados están perdonados. No es mi acción, sino es la acción de Cristo, la que hizo en la cruz, la que va a hacer que mis pecados sean perdonados. Es dejarlos, es rendirme ante Él y decirle: Señor, aquí está, he hecho mal. Y Él en la cruz ha hecho ese perdón de pecados, ha hecho ese sacrificio para que mis pecados fueran perdonados. Pedro lo explica muy bien en Hechos 2:38, dice: arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Entrégate a Cristo, reconócelo como tu Salvador. Reconoce que Él es el único que puede perdonar tus pecados, el único que puede echarlos al mar y olvidarse de ellos, el único que puede hacer y te da un nuevo camino. En 1 de Juan 1:9 también encontramos algo precioso que nos habla de esa obra de Cristo, de esos pecados que Él nos puede perdonar. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay duda alguna. La Biblia lo deja muy claro. Solo Cristo, solamente su obra es la que puede hacer que nuestros pecados sean perdonados. Pero si los confesamos, no tenemos que guardarlos. No tiene que darnos vergüenza ir de rodillas ante el Señor y decirle: abandonarlos, Señor, también. Claro, decirle: Señor, me he equivocado, lo siento mucho. Cuando tú realmente dejas esa carga sobre Él,
Dice, Señor, lo siento, entiendo cuál ha sido tu sufrimiento, entiendo las consecuencias de mis errores. Y esa es la obra del Espíritu Santo, como hemos mencionado. Él va a ser el que nos convenza de pecado. Él es el que nos dice, amigo, vas por un mal camino. Él es el que nos va a mostrar y nos va a llevar ante la ley y decir, mira, qué tan distante estás de ese ideal. Ve a Cristo. Él es tu Salvador. Él es el que te va a enseñar. Él es el que va a perdonar tus pecados porque Él es fiel y justo, porque Él tiene la potestad para perdonarlos, porque Él venció la muerte en la cruz y en la resurrección venció la muerte, venció el pecado, y no debemos tener la menor duda de que tenemos abogado con el Padre que nos recibirá y nos dará un abrazo y nos dirá, no te preocupes, vete ya y no peques más. Que es algo importante. El arrepentimiento nos dice que es un cambio de camino, es un cambio de acción. Ese corazón tiene que estar conmovido para decir, quiero dejar ya de lastimar y de lastimarme a mí mismo. Quiero que mi vida se corresponda a lo que el Señor quiere de mí. Quiero arrepentirme, quiero confesar y sobre todo quiero limpiarme de pecado. Y eso solamente lo puede hacer Cristo en mi vida. Y lo bueno es que dice, hay una esperanza para todos. El versículo 39 dice, porque la promesa es para vosotros, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Así que es un mensaje que toca a todo el mundo, y en el momento que la persona consciente con Jesús entiende que alguien tuvo que pagar por él, su corazón tiene que arrepentirse. Esta palabra a lo mejor suena como raro, ¿no? Pero que no es muy común de arrepentirse. O hay gente, o se le da el uso, arrepentirte, bueno, que sí, que no te gusta lo que has hecho, pero arrepentirte implica una transformación. Dejar al Espíritu Santo que te muestre quién eres y la necesidad que tienes de transformación, y colaborar en todo este proceso de transformación. El arrepentimiento es el paso a la conversión. El problema es que el mecanismo que presenta aquí la palabra de Dios es muy sencillo, y hay personas que al verlo tan sencillo les cuesta. Porque, a ver, yo he pecado, me arrepiento, voy, lo confieso delante de Dios, por supuesto, no delante de un hombre, y Dios me perdona. No, yo tengo que hacer algo más. Yo tengo que, no sé, tendré que hacer algo para sentirme, es casi a nivel de conciencia, sentirme perdonado porque yo hago algo para que me perdone. Y lo más difícil es sencillamente entender esto. Algo tienes que hacer porque hay que abandonarlo. Que te puedes arrepentir porque puedes pecar muchas veces, pero hay que tratar de luchar, abandonar esta práctica. Y esto, recurrir a Jesús, que es el que puede perdonar. Exactamente. Porque y restaurar. A veces, si nos quedamos solamente con lo que podemos hacer, no estamos recurriendo a Jesús, estamos obviando justo lo que nos presenta aquí el Evangelio. Y muchas veces tratamos de luchar contra nuestros pecados nosotros mismos, tratamos de luchar contra tratar de cambiar de hábitos. Bueno, ¿qué debo hacer para limpiar mi maldad? Y no podemos hacer nada. Simplemente debemos ir a Jesús, al Espíritu Santo. Él es el que realmente transformará, no de hábitos hacia adentro, sino de dentro hacia afuera. En Pentecostés, cuando los discípulos estaban unánimes en oración, Dios derramó el Espíritu Santo sobre ellos y los dotó de una serie de dones, entre los cuales destaca el amor a Dios y a los demás como el motor verdadero para hacer evangelismo. Deseaban de todo corazón llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. ¿Cómo podemos experimentar ese derramamiento hoy? Sería extraordinario, ¿verdad?, que cada uno pensase en este episodio. Reconozcamos y estudiemos la importancia del Pentecostés. Reflexionemos en las maneras en las que el Espíritu Santo puede enriquecer nuestra vida, la de nuestra familia, la de nuestra iglesia y la de nuestra comunidad. Decidámonos a experimentar la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida. El Pentecostés nos recuerda el enorme poder del Espíritu Santo para transformar nuestras vidas. Él puede dotarnos del amor y de los dones que necesitamos para poder compartir a Jesús con el mundo. Tan solo tenemos que pedirlo y nos será concedido. Gracias, queridos amigos, por vuestra compañía en el programa de hoy.
Os esperamos en el próximo punto de encuentro con la Biblia. El derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés reveló una verdad fundamental sobre lo que sucedió en el cielo y sobre cómo aceptó Dios el Padre el sacrificio de Cristo por los pecados del mundo. El derramamiento del Espíritu mostró, además, que comenzó en el cielo la obra de Cristo en nuestro favor, sobre la base de su sacrificio en la tierra. Estos acontecimientos asombrosos son otras de las manifestaciones de la maravillosa verdad de que el cielo y la tierra están conectados de una manera que no podemos comprender ahora. La ascensión de Cristo al cielo fue la señal de que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida. Habían de esperarla antes de empezar a hacer su obra. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales y Cristo fue glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. De acuerdo con su promesa, había enviado al Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que, como sacerdote y rey, había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra. Él era ungido sobre su pueblo. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del Apocalipsis o Valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.